Buenos días, jóvenes, estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a este día miércoles. Esperamos que estemos dispuestos siempre a continuar y con expectativas de aprender más de este programa. Y vamos a continuar con la continuidad con las clases. En la clase anterior hablamos acerca de la clasificación de las palabras según la sílaba tónica. Ahora vamos a estudiar otro tema siempre relacionado a lo que es la clasificación de las palabras. Vamos a estudiar. Ahorita hay un problema técnico, les pido pues comprensión del caso, ¿verdad? Ya que por momentos el sistema me da problemas. Vamos a estudiar acerca de lo que son las clases de palabras por su forma. Y estamos acá con un mapa conceptual en el cual nos presenta por la forma lo que son las palabras. Tenemos acá las palabras simples, compuestas, derivadas, parasintéticas, acrónimos. Tenemos también las palabras por su significado. Ustedes observan la diapositiva número 17. Tenemos acá que son los monosémicas, las polisémicas, las palabras homónimas, sinónimas, parónimas y antónimas. Vamos a comenzar con las clases de palabras. Hablamos de acuerdo por su forma, las palabras simples. Estas tienen un solo lexema. En el caso de la palabra sol, tenemos un solo morfema. Por ejemplo, la palabra a, la palabra pero, tenemos un lexema más morfema flexivo. Por ejemplo, iré, ¿verdad? Ahí tenemos que ir y se le agrega la vocal iré. Tenemos que son palabras simples. Tenemos luego las compuestas. Están formadas por un lexema. Por ejemplo, la palabra paraguas. Tenemos las palabras derivadas. Tenemos un lexema más un morfema, en el cual tenemos el ejemplo de la palabra torero. Tenemos también las parasintéticas, donde tenemos el lexema más dos lexemas y un morfema. En este caso tenemos la palabra radiotelegrafista. Como podemos ver, radio es una palabra, tele es otra y grafista. Tenemos ahí tres
Por lo tanto, tenemos dos lexemas y un morfema. Los acrónimos tenemos que son uniones de iniciales. Por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas, la representamos con estas siglas, ONU. Tenemos también otra clasificación que es por su significado. Las palabras, por ejemplo, los monosémicas, tienen un significado único. En este caso, mono viene de uno, ¿verdad? Significa una palabra, un significado. En este caso tenemos como ejemplo la palabra tapiz. Tenemos también las polisémicas, que se refiere a varios significados. Por ejemplo, tenemos lo que es la palabra sierra. Si nosotros encontramos esta palabra sierra, pues puede venir del verbo cerrar, pero también sierra tiene otros significados, ¿verdad? Tenemos las palabras homónimas que son de igual forma, ¿verdad? Distintos según significado. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la palabra tarifa. Tenemos los sinónimos que son de distintas formas o igual significado. Por ejemplo, en lo que es cara y rostro. Si nosotros vemos que rostro es igual que decir cara. Tenemos las palabras parónimas que también son parecidas. Dice parecida forma, pero distinto significado. Por ejemplo, en el caso de guarda tiene dos significados. Tenemos también las palabras antónimas, que vienen siendo lo contrario, ¿verdad? Frío, calor. Tenemos aquí un poquito de dificultad con esta presentación. Espero su comprensión, porque no me pasa lo que es la diapositiva, pero tengan un poquito de paciencia que vamos a arreglar esta situación. Vamos a iniciar nuevamente con la clase, con la continuación de esta presentación. Tenemos acá nuevamente, iniciamos. Les doy la bienvenida. Hoy es día miércoles y vamos a continuar siempre explicando lo que son las clasificaciones de palabras según, ¿verdad?, el acento. Aquí tenemos nosotros un cuadro, está en la diapositiva número 16, donde podemos observar la ubicación del acento. Por ejemplo, si ustedes observan esa burbuja roja, significa que el acento está en la última sílaba, ¿verdad? Ahí tenemos, por eso se ha representado esa ubicación con color rojo. En el nombre podemos decir que son palabras agudas y oxítonas, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos a la par que podemos observar. Tenemos ahí la palabra mamut, colibrí, país, la palabra corazón,
Luego observemos el acento a donde lo tiene, ¿verdad? Y podemos observar que están acentuadas en vocal al final, ¿verdad?, de la última sílaba. Tenemos lo que son las palabras graves o llanas, paroxítonas, por ejemplo, que son acentuadas en la antepenúltima. En este caso tenemos el ejemplo, la palabra tórax, lápiz, teclado, coima. Ahí tenemos el subrayado, ¿verdad? Donde es la ubicación del acento. Tenemos nuevamente la siguiente clasificación, que son palabras esdrújulas llamadas proparoxítonas. Ahí tenemos también, están en la tras antepenúltima. En el caso de brújula, observamos que el acento está en la tras antepenúltima sílaba. Tenemos ahí la palabra físico, dámelo, préstame, que son palabras esdrújulas. Por eso, si observamos la burbuja color rojo, nos indica, ¿verdad?, la ubicación del acento. Luego tenemos las últimas, que son las sobredrújulas, paroxítonas. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos: prestáselo, díganselo, cómpratelo, cámbiasela. Ahí podemos decir que vamos acentuando, ¿verdad?, en la sílaba inicial. Bueno, vamos a pasar nuevamente al siguiente recuadro, donde explicamos, ¿verdad?, esta clasificación, donde tenemos ahí un esquema en los cuales la clasificación de las palabras se da por forma y por significado. Entre las palabras por su forma tenemos las palabras simples, compuestas, derivadas, parasintéticas, acrónimos. En las simples podemos decir que tienen un solo lexema. También dice que tienen un solo morfema, ¿verdad?, y un lexema más morfema flexible. Por ejemplo, tenemos allí en las unisílabas la palabra sol. En las bisílabas tenemos la palabra pero. Tenemos el lexema en las en la siguiente palabra, iré. Tenemos palabras compuestas, por ejemplo, como la palabra paraguas. Tenemos dos lexemas, para y lo siguiente que continúa, que es guas, paraguas. Entonces ahí tenemos dos lexemas. También hay palabras derivadas, en el caso de la palabra torero. Tenemos que tor viene siendo el lexema y ero viene siendo el morfema. Tenemos las palabras parasintéticas. Estas palabras parasintéticas también constan algunas de dos lexemas más un morfema. En el caso de los dos lexemas tenemos radiotele, ¿verdad? Radiotele, ahí van dos lexemas. Grafista ya viene siendo el morfema. Por toda la palabra se entiende por
radiotelegrafista. Tenemos ahí los acrónimos, como es la unión de iniciales en el caso de las siglas ONU, ¿verdad? Organización de las Naciones Unidas. Se representa institución con siglas ONU. Luego tenemos que las palabras con significado, tenemos las monosémicas, ¿verdad? Que son aquellas que tienen un significado único. Por ejemplo, la palabra tapiz. Tenemos las polisémicas que tienen varios significados, en el caso de sierra. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la Sierra Madre, por ejemplo, refiriéndonos a la naturaleza, o puede ser la sierra de aserrar, tiene diversos significados. Tenemos las palabras también homónimas que tienen igual forma, distintos significados, en el caso de tarifa. Los sinónimos también tienen forma igual, en el caso de la palabra cara y rostro. Si observamos cara y rostro viene siendo similar. Los parónimos también tenemos que son parecidos en su forma, pero tienen distintos significados. Para el caso guarda, ¿verdad? Antónimos tenemos también otros ejemplos en el caso de que los antónimos vienen siendo los contrarios. Por ejemplo, lo contrario de calor es frío, lo contrario de malo es bueno, etcétera. Tenemos las reglas de tildación entre la clasificación de las palabras según la sílaba tónica. Tenemos clases, ¿verdad? Y tenemos también la sílaba tónica y las agudas, ¿verdad? Ejemplos tenemos de ciudad, canción, escuché, estudiar. Las palabras llanas tenemos que van en la penúltima acentuada. Casa, estudio, revista, escucha. Tenemos las esdrújulas que están en antepenúltima sílaba. Tenemos dígale, áspero, música, física, química. Tenemos las sobredújulas que está anterior a la antepenúltima. Tenemos para el caso la palabra rápidamente, comprármelo, sírvesela. Ahí tenemos estos tres ejemplos. Luego vamos a un mapa conceptual. Este mapa conceptual solo lo imprimen, ¿verdad? O si gustan lo pueden dibujar en una hojita de papel bond y lo colorean, ¿verdad? Vamos a observar, ahí tenemos la clasificación. En el primer tenemos las sílabas, en el segundo tenemos los acentos, lo que es el acento, y en el tercero tenemos según la oración. En el primero, las sílabas las clasificamos en dos: las palabras monosílabas, las palabras polisílabas. Luego tenemos según su acento, estas pueden ser agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Luego que según la oración la representamos con nombres y sustantivos, ya sean pronombres, ya sean adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, pueden ser determinativos, conjuntivos o nexos. Tenemos acá este cuadrito en la diapositiva número 20, en el cual hablamos de categorías gramaticales. En este caso tenemos las determinantes, que es el significado y función. Dice que estas son palabras que acompañan al nombre y lo determinan, concretando o limitando su extensión. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos ejemplos?
tenemos Ricardo compró estos libros en la librería Panamericana. Ahí tenemos una oración, ¿verdad? Ricardo compró estos libros en las librerías Panamericana. Podemos nosotros observar cómo está compuesta esta oración, ¿verdad? Ricardo viene siendo el pronombre personal, ¿verdad? ¿Qué hizo Ricardo? Compró. Compró viene siendo el verbo. ¿Qué fue lo que compró Ricardo? Compró estos libros, ¿verdad? Ahí estamos hablando de los sustantivos y luego tenemos lo que es el predicado, ¿verdad? Luego podemos observar pues que esta oración, ¿verdad? Como vimos anteriormente, aquí en este mapa conceptual, observemos donde dice la parte de la oración. Dice que van nombres, sustantivos, pronombres, adjetivos. Y todo esto consta esta oración, como han podido observar. Luego solamente se las voy a ir leyendo. Y para el caso de los sustantivos, ¿verdad? En el primer ejemplo que acabamos de hablar, de que Ricardo compró estos libros en la librería Panamericana, estamos hablando de determinantes, ¿verdad? Y también hablamos de que hay un pronombre personal. Estamos hablando de el sujeto, ¿verdad? Ricardo. El verbo compró, ¿verdad? Y lo demás sabemos que es el predicado. Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahí el sustantivo, que son palabras verbales que nombran a las personas o a los animales o a las ideas. En este caso, vamos nuevamente con el ejemplo de Ricardo. Dice, Ricardo compró un libro en la librería Panamericana. ¿Cuál sería el sustantivo? Ajá, ¿cuál sería el sustantivo? Ahí sería, ¿verdad? Que Ricardo compró, ¿qué? Un libro. Luego tenemos otros ejemplos. Pronombre. Las palabras variables se sustituyen al sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas que este. En este ejemplo tenemos otra oración. Él compró un libro para nosotros en la librería Panamericana. ¿De quién se está hablando? De él. ¿Quién es él? Es el pronombre. En este caso está representado por el artículo él, que se refiere a la persona. Luego tenemos el adjetivo. Tenemos palabras variables que acompañan al sustantivo expresando circunstancias de origen, de procedencia o estado. En este caso tenemos Ricardo compró un costo libro en la famosa librería Panamericana. Bueno, tenemos ahí las respuestas que están sombreadas, ¿verdad? Están subrayadas en color negro. Luego tenemos ahí el verbo, que son palabras variables que expresa acciones, estados o procesos situados en un tiempo determinado. Es capaz por sí mismo de construir una oración.
En este caso tenemos Ricardo. Compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. ¿Cuál es el verbo? Ahí está subrayado. Compró, ¿verdad? Luego tenemos el adverbio. Las palabras invariables que caracterizan el verbo en modo, tiempo, lugar, cantidad, negación, etc. Tenemos ahí Ricardo compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. Entonces nos referimos al adverbio, ¿verdad? Y si nosotros nos referimos al adverbio, ¿cuál sería el adverbio en esta oración? En esta oración sería demasiado, ¿verdad? Luego tenemos la preposición. Las preposiciones son palabras invariables que relacionan palabras con su complemento. Cuando hablamos de complemento, ¿verdad? Son las preposiciones, las que enlazan, ¿verdad?, otras ideas. Por ejemplo, en este caso, Ricardo compró un libro de historia en la librería Panamericana para estudiar. Vamos a encontrar las preposiciones en color negro, subrayada. Tenemos ahí la preposición de, en y para. Luego en las conjunciones, vamos a ver qué son conjunciones. Las conjunciones son palabras invariables que generan nexos de adición o sustitución con otras palabras u oraciones. En este caso tenemos el ejemplo: Ricardo compró un libro de historia y geografía cuando salió de la universidad. ¿Dónde está la conjunción? Tenemos ahí, Ricardo compró un libro de historia y ahí tenemos la conjunción. Luego tenemos y geografía. ¿Cuándo? Es la siguiente conjunción. ¿Cuándo salió de la universidad? Ahí está dando a conocer que lo compró cuando salió de la universidad. Entonces la palabra cuando viene a ser una conjunción. Vamos a estudiar hoy lo que son las interjecciones. ¿Cuáles son las interjecciones? Tenemos que son palabras que expresan sentimientos de dolor, alegría, tristeza, etc. No constituyen una parte de la oración, sino que son equivalentes de oraciones que expresan sentimiento, que expresan de sentimiento. Por ejemplo, tenemos otras como ejemplo. Por ejemplo, una expresión hola, ¿verdad? Puede ser de alegría, como de duda o interrogativa. ¡Qué susto! Una de terror, de miedo, ¿verdad? Ahí tenemos esas palabras que pueden llamarse también interjecciones. Casi siempre se presentan en diálogos expresiones que las personas están cuando conversan, ¿verdad? O cuando son, cuando expresan sentimientos, ya sea alegría, dolor, o cuando se sorprenden, ¿verdad? Bueno, jóvenes, espero que les haya quedado
claro, ¿verdad?, este tema, y espero que ustedes puedan haber comprendido, ¿verdad?, lo que son las diferentes categorías gramaticales que hemos estudiado. En este caso tenemos las determinantes, ¿verdad? Hablamos de los sustantivos, de los pronombres, hablamos de los adjetivos, de los verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones. Sobre todo, pues, que sabemos que todo este tipo de categorías nosotros los utilizamos para comunicarnos, para expresarnos, y por eso es importante conocerlo, ¿verdad? Y también saber su función, saberlos aplicar, porque sabemos que nuestra expresión es importante en nuestro lenguaje. Vamos a continuar con otra presentación. Vamos a continuar con otra presentación, ya que finalizamos el tema anterior, y hoy vamos a iniciar con otra temática del programa de la cátedra de expresión oral y escrita. Vamos a iniciar con esta otra clase que se llama la conjugación de las palabras. En primer lugar, tenemos aquí, vamos a hablar un poco de gramática, de ortografía, de morfología. Luego vamos a iniciar con lo que es lengua y lenguaje, y presentándoles esta temática. Tenemos que el lenguaje es una capacidad que tienen los humanos para comunicarnos. En cambio, la lengua viene siendo un código que utilizan los humanos para establecer una comunicación. Pero ya en lengua castellana hablamos que es un conjunto de palabras de nuestro idioma y las reglas para combinarlas de manera correcta. Aquí tenemos el mapa de España. Observemos este mapa de España y les voy a representar en este mapa. Se hablan 4 lenguas. Vamos en primer lugar con el color amarillo. El color amarillo, observémoslo en el mapa, se habla de castellano o el español, ¿verdad? Luego tenemos la parte sombreada en color rojo, que es otra lengua llamada catalán. Y el color verde nos representa lo que es la lengua gallego. Y tenemos también una parte azul, me imagino que por ahí, algo celestoso. Tenemos el azul, sí, porque está la parte azul que se denomina vasco, ¿verdad? Esa lengua. Luego se consideran dialectos históricos algunos lugares. Por ejemplo, tenemos ahí en la parte celeste cielo, o celeste verde, celeste, sí, celeste claro. Tenemos que es Leones. Tenemos la otra parte que está en anaranjado, que es Aragón.
se le llaman a los lugareños aragones. También tenemos dialectos del castellano, ¿verdad? Ahí pueden ustedes ir observando, ¿verdad? En el mapa. Ahora bien, en esta diapositiva número 5, hablamos del estudio de la lengua. Vamos a hacer énfasis más que todo en la gramática. La gramática se ocupa del estudio de la lengua. Y para ello necesitamos conocer lo que es la morfología, la sintaxis, la fonética, la ortografía y la lexicología. En el caso de la morfología, se refiere al estudio de la forma de las palabras y de sus clases. En lo que es la sintaxis, se refiere al estudio de cómo se combinan las palabras. En la fonética, podemos decir que estudia los sonidos en la lengua oral. En la ortografía, se encarga de dictar reglas para la escritura. Y en la lexicología, estudia los significados de las palabras junto con las semánticas. Bueno, todo esto forma parte de una gramática. En la diapositiva que estamos en la número 6, hablamos de que la asignatura de la lengua se ocupa de la adquisición y desarrollo de dos competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Tenemos lo que es la competencia lingüística y la competencia comunicativa. En la competencia lingüística se debe tener los conocimientos suficientes para comprender y producir oraciones gramaticalmente correctas. Tenemos que en la competencia comunicativa se refiere a la capacidad de usar de manera apropiada la competencia lingüística, es decir, usar la lengua de la forma más adecuada en cada situación y con la mayor eficacia de acuerdo con lo que se pretende. Tenemos en esta diapositiva número 7 algunas unidades de la lengua. Tenemos acá que las distintas unidades que forman la gramática dividen la lengua en varias unidades. Una de ellas tenemos la fonética, la morfología, la sintaxis, la pragmática, la teoría crítica y literaria. En la primera, que es la fonética, se refiere a esas unidades de la fonética que son fonemas, y los cuales son representaciones de los sonidos de una lengua. Es decir, las vocales, podríamos decir, ¿verdad? Al poder nosotros decir las vocales, estamos hablando de los sonidos, de O, I, A, etcétera, ¿verdad? Los sonidos con los diferentes fonos. Tenemos la morfología. En estas unidades de la formología son los morfemas. Por ejemplo, para escribir la palabra perrito, ¿viene de qué? De una raíz llamada per, ¿verdad? Y tenemos 3 subdivisiones: per, PE, 2 R's, luego guión tenemos IT, guión O, al formar la palabra perrito. Luego tenemos que en la sintaxis son unidades que son grupos sintácticos
y también forma parte también de una oración, ¿verdad? Como en el ejemplo que estuvimos expresando anteriormente en la clase anterior, que hablamos de que Ricardo compró libros en la librería Panamericana. Ahí tenemos una oración, ¿verdad? Tenemos ahí pues una oración completa, ¿verdad? Y el cual está formada por palabras, y decimos que también incluían verbos, adjetivos, pronombres, etc. Tenemos también que es la pragmática. La pragmática es la unidad de la pragmática, se refiere a algunos textos, ¿verdad? El estudio de los textos. Hay diferentes estudios de textos. La teoría y crítica también literaria, que se ocupa del uso artístico de la lengua. Ahí tenemos también el estudio de las teorías, ¿verdad? Sobre todo de la teoría, los textos también literarios. Veamos acá esta imagen donde tenemos cómo comenzamos esta clasificación. Comenzamos con los sonidos, luego los morfemas, luego oraciones y llegamos hasta los textos. En esta diapositiva número 9 presentamos algunos ejemplos, ¿verdad? No hay que confundir, por ejemplo, al hablar de lo que es lenguaje, tenemos que no debemos de confundir lenguaje. Así que la capacidad humana para comunicarse, y lengua se refiere a un conjunto de signos y reglas para establecer esa comunicación. Podré decir que el lenguaje viene siendo pues la capacidad que tengo para comunicarme, pero a través de qué nos vamos a comunicar. Ahí entra lo que es la lengua, a través de signos, reglas establecidas en la comunicación. No solo es necesario conocer las palabras de una lengua y las reglas para combinarlas. Se pretende que haya una competencia lingüística. Al hablar de lengua implica usarla apropiadamente para que sea eficaz esta competencia comunicativa. En cambio, la gramática es la ciencia que estudia la lengua. Dentro de la gramática también existen varias disciplinas, como es la morfología, la sintaxis, lexicología, ortografía, la fonética, etc. La palabra no es la única unidad lingüística. Cada disciplina lingüística delimita unidades que les son propias. En el caso de los fonemas, morfemas, grupos sintácticos y textos. También existen disciplinas como la pragmática, o sea, la teoría, o la crítica literaria, que estudian la lengua desde fuera de la gramática. Y vamos a algo más sencillo, como son las sílabas. Las sílabas son palabras que se dividen en sílabas, que son cada uno de los golpes de voz con que se pronuncia una palabra. En este ejemplo, por ejemplo, instante tiene 3 sílabas, por ejemplo, instante, y vamos haciendo 3 subdivisiones o 3 separaciones, indicando, ¿verdad?, que tiene 3 sílabas.
Por ejemplo, la palabra indicaciones tiene 5 sílabas. Indicaciones. Tenemos 5 subdivisiones en la palabra indicaciones. Luego vamos a otra parte, lo que decimos siempre hablando de las sílabas. Dice que al escribir, cuando no cabe toda la palabra en la misma línea, esta solo se puede dividir al final de una sílaba. Las letras de una misma sílaba son inseparables. No se pueden dividir una sílaba. Por ejemplo, debemos de continuar en el siguiente renglón, pero no debemos dejar dividida lo que es la sílaba. Tal vez usted ya le ha pasado que va al final del renglón, ¿verdad? Y usted no sabe si pasar al otro renglón o solamente poner una parte de esa sílaba. Es un error. Debemos de pasar al siguiente renglón, ¿verdad? Si es posible hacer un guioncito de que continúa, ¿verdad? El texto. Tenemos ahí la sílaba tónica, que nos permite diferenciar palabras que se escriben con la misma letra. No significa lo mismo canto que cantó. ¿Por qué? O cantará, o cántara, o cantara, y cantará. Observemos bien que es la misma palabra. Por ejemplo, al hablar de canto se refiere a una canción, a la persona que canta, canto. Luego, canto se refiere al verbo de cantar. Al verbo está en pasado, y la palabra canto se refiere a que esa persona ya había cantado, ¿verdad? Cantó en pasado, porque ya el verbo está en pasado, entonces se refiere a eso. Luego, cántara se refiere, como la tilde va en la tras antepenúltima. Cántara puede ser un cántaro, ¿verdad? O puede ser se refiere a otro significado. Cantará es diferente, porque se refiere al futuro de lo que es el verbo cantar, ¿verdad? Cuando cantará lleva tilde o en la última sílaba, ¿verdad? Que es aguda. Dependiendo de dónde se encuentre la sílaba tónica, las palabras son, ya sean agudas, llanas, esdrújula y sobredrújula. En este caso de la palabra canto o cantar, cantara, cantar, podemos observar que hay variedad de acentuaciones, y aunque sea la misma palabra, cambia su significado, ¿verdad? De acuerdo al tiempo, ¿verdad? De acuerdo al tiempo, ya sea presente, pasado, futuro, en que está el verbo. Luego pasamos a lo que es la tilde. La tilde es una marca gráfica. Ahí se refiere, ¿verdad?, al signo que se coloca en determinadas palabras sobre una vocal de la sílaba tónica. Su función es precisamente hacernos saber dónde se encuentra la mayor intensidad. Por ejemplo, las reglas generales de la acentuación son: palabras agudas, se acentúan las palabras agudas que terminan en vocal N o S. Los monosílabos no se acentúan, salvo si
a palabras con las que puedan confundirse. En este caso tenemos la palabra cayó, se escribe con Y, camión, sofá, fin, té, etc. Tenemos las palabras llana, se acentúan las palabras llanas, no terminen en vocal, NS. Por ejemplo, tenemos ahí la palabra manta, césped, etc. Tenemos ahí las palabras esdrújulas y sobredúmidas. Se acentúan en todos los casos. En el caso de quítaselo, mágica, dígase, van tras ante la penúltima sílaba. Luego tenemos que las palabras son un arte. Y vamos a ver por qué. Un ejemplo de morfología. Tenemos que las palabras pueden dividirse en unidades más pequeñas, como las letras. Tenemos la palabra hamaca, ¿verdad? Puede dividirse en fonemas o sonidos. Tenemos que pueden dividirse en sílabas también. Si las letras y los fonemas, ni las letras ni los fonemas, ni las sílabas tienen significado, las unidades más pequeñas con significado se llaman morfemas. Por ejemplo, las sílabas no las podemos decir que tienen significado, excepto los morfemas. Los morfemas son unidades de la lengua más pequeña con significado. Bueno, estamos en la diapositiva número 14. Estamos en la número 13. Ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la palabra perritos, que es perrito. Vamos a ver el significado, que son grupos de animales caninos de pequeño tamaño, ¿verdad? ¿Por qué de pequeño tamaño? Porque la misma palabra nos dice la terminación ito, ¿verdad? Ito es un diminutivo, por lo tanto lo conceptualizamos de esa manera. Grupo de animales caninos de pequeño tamaño. Al hablar de los pequineses, ¿verdad? Y cuántos perritos pequeños, tenemos los chihuahuas, tenemos tanta variedad de perritos. Ahí tenemos pues esa palabra con significado. Perritos son grupos de animales caninos de pequeño tamaño. Vamos a ver la raíz. Ahí tenemos perro, ¿verdad? ¿Qué significa perro? Animal doméstico de la familia de los caninos. Y indica que es pequeño. La O indica que es un masculino. Y la S indica que es más de uno, ¿verdad? Y todo forma la palabra perritos. Fíjense bien qué complejo es y cómo podemos nosotros ver que una pequeña palabra tiene mucho significante, mucho léxico, mucha formación gramatical. En el caso de la raíz perro, es un morfema léxico, aporta el significado principal de esa palabra. Y lo demás son morfemas gramaticales que matizan el significado de la raíz. En el caso de it, o y la s, ¿verdad? Entonces significa que tenemos ¿cuántos morfemas? 3. Entonces ahí podemos ver que el principal de la raíz es el inicio, donde dice per. Bueno, esperamos que les quede claro. Vamos a otra diapositiva y tenemos ahí este mapa conceptual que nos
representa los morfemas, que dice que algunos morfemas son léxicos o raíces, como lo acabamos de explicar. Tenemos que algunos morfemas son gramaticales y estos se dividen en dos: los flexivos, y pues tenemos los prefijos y los sufijos, ¿verdad? Y tenemos los morfemas que se representan como prefijos y sufijos. Luego vamos a pasar a la otra diapositiva, que es la número 15, y ahí hablamos más que todo, estudiantes, acerca de lo que es la sintaxis. La sintaxis es la estructura de la oración. Observemos ahí la pirámide. Vamos ahora a observar, a ver, ustedes lo ven mejor. Muy bien. Estamos hablando de un autor de una célebre frase creada por Kroski. Muestra que la sintaxis es transparente aun cuando el sentido no lo es. Veamos ahí, ¿qué nos dice la sintaxis? Dice que estudia la formación de las oraciones a base de distintas combinaciones léxicas, las reglas sintácticas de una lengua en particular. También estudia los rasgos universales de la sintaxis. Bueno, eso es lo que estudia la sintaxis. Primeramente, cómo se forman las oraciones, ¿verdad? Combinaciones léxicas, las reglas de una lengua y también los rasgos universales. Tenemos que, ¿cómo se forma la oración? Vamos a la diapositiva número 16. Dice que cada lengua tiene un orden establecido para los constituyentes y las unidades básicas de la oración. El hablante tiene una gran capacidad para entender una oración, aunque se hayan violado algunas de las normas. Por ejemplo, el hipérbato en la poesía. Gritos dan en el real, dice: a don Sancho han malherido, muerto le han bellido dolfos, gran traición ha cometido. Ahí fue, el autor es anónimo, dice romance de don Sancho, ¿verdad? Tenemos ese texto. Luego tenemos otro ejemplo ahí en el caso del género poético llamado Itanhafora, procedente de un poema de Mariano Ruls. Aunque las palabras muchas veces son inventadas, se reconoce la estructura sintáctica. Y dice: viene golpeando la golondrina al oritaña de la montazonte, la golondrina y la goloncelo descolgaba esta mañana de la lunable, se acerca a todo galope. Ahí tenemos este otro, ustedes lo podrán leer un poco más claro. Pues las letras están bastante pequeñas y pues no se me visualiza muy bien, pero sí ustedes le podemos dar son para aumentar un poco la letra también. Fue escrito este texto por Vicente Huidobro, ¿verdad? Ahí tenemos dos textos. Dentro de algunos textos podemos encontrar oraciones, podemos extraer de los textos, ya puedan ser poéticos, líricos, ya sea podemos extraer algunas oraciones, ¿verdad? Algo que nos impacta acerca de lo que son ese puede ser de un cuarteto, ¿verdad? De un poema,
dentro de un texto. Ahí podemos ver el hipérbato. Tenemos los constituyentes. Otra característica de la oración es la recursividad de los constituyentes. También tenemos cuál es el elemento constituyente que puede extenderse infinitamente en sintagma nominal y sintagma verbal. En este caso tenemos los sintagmas constituyentes, y tenemos que son características de la oración en la recursividad de los constituyentes. Cualquier elemento constituyente puede entenderse infinitamente. Ejemplos, ¿verdad? Alberto fue al cine, Alberto y Miguel fueron al cine, Alberto y Miguel y Salvador fueron al cine. Tenemos ahí los sintagmas nominales, y los sintagmas verbales tenemos: ayer Alberto se levantó tarde, ayer Alberto se levantó tarde, se duchó rápidamente, desayunó una taza de café, se puso una camisa arrugada sin planchar. Bueno, tenemos ahí estos ejemplos. Bueno, estudiantes, ya nos pasamos del tiempo, ¿verdad? Solo me resta pues decirles que más adelante vamos a seguir explicando, ¿verdad?, los demás ejemplos de algunas oraciones, ¿verdad? Tenemos también algunos textos que son ambiguos, ¿verdad? Y en este caso voy a finalizar con esta última. Y dice: en los casos de ambigüedad estructural, la confusión se deriva de una identidad de los componentes y su papel dentro de la oración. Ejemplo, observemos esas dos imágenes. Tenemos ahí unas aves que están en un corral, supuestamente están comiendo, y tenemos otras aves que están ya cocinándose. Dice: los pollos están listos para comer. En este caso uno se pregunta si los pollos van a comer o ser comidos. Ahí podemos ver que hay dos presentaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los que están listos de comer? Me imagino los que están en el asador, ¿verdad? Y los otros también están listos, pero para que se lo coman, ¿quiénes? Animales feroces. Pero los que ya están cocinados es para que los consuma el ser humano. Ahí tenemos dos diferencias, ¿verdad? Ambigüedades. Tenemos otros ejemplos. Y vamos a continuar con el de sustitución. Se puede determinar las palabras que pertenecen a un componente por medio de una prueba de sustitución. Esta puede ser por sustitución, movimiento. También dice que, volviendo al ejemplo anterior, la sustitución demuestra claramente las dos interpretaciones de la frase. Los pollos están listos para comer, los postres están listos para comer. Ahí tenemos dos oraciones en las cuales podemos utilizar otras palabras en vez de pollos, postres. Por eso se llama este ejemplo por sustitución. Bueno, jóvenes, vamos a finalizar y continuaré con esta clase en la siguiente presentación. Esperamos que ustedes pues hayan entendido un poco acerca de todos estos tipos de palabras, ¿verdad? Lo que son las reglas, ¿verdad? La clasificación de lo que son la gramática, ¿verdad? Lo veo en la próxima presentación. Que Dios me lo bendiga, y esperamos pues que solamente dé una leída a estas clases, ¿verdad? Estos textos. Nos vemos en la próxima clase. Feliz día, que Dios me lo
guíe y me los proteja. Gracias por haber compartido con ustedes estos conocimientos.